¿qué significa realmente descansar? Y no me refiero a dormir 8 horas o a tirarse en el sofá a ver una serie. Hablo de un descanso que de verdad te renueve. En un mundo que nos exige estar, no sé, siempre conectados, productivos, hemos perdido el arte de la pausa. Totalmente. Hay un mandamiento, el tercero, que nos dice, recuerda el día del sábado para santificarlo. Y hoy queremos meternos a fondo en lo que significa esa invitación. Es que esa es la palabra clave, invitación. Muchas veces lo vemos como una prohibición, como una lista de no harás. ¡Exacto! Pero en realidad es una invitación a entrar en un ritmo diferente, a salir de la locura de la producción y entrar en el ritmo de la creación, digamos, el ritmo de Dios. Me gusta eso. Hoy vamos a desglosar ese viaje, desde el sábado judío hasta el domingo cristiano, y vamos a ver que es mucho más que una obligación. Es una declaración de libertad. Bueno, empecemos por el principio, porque el catecismo nos da dos raíces profundas para entender el sábado. Y la primera nos lleva hasta el Génesis, al mismísimo origen de todo, la creación. Exacto. La Escritura dice que en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, y el séptimo descansó. Y aquí hay un matiz, fundamental. A ver. Dios no descansa porque esté cansado. Él no se agota. Su descanso es un acto de contemplación. Se detiene, mira su obra y ve que era muy buena. Es un descanso gozoso, casi estético, ¿no? Claro. Y esa es la primera pista para nosotros. Nuestro descanso no debería ser solo para recuperarnos del agotamiento, sino para contemplar lo bueno que hay en nuestra vida, en la familia, en el mundo, y dar gracias por ello. Me encanta esa idea. Cambia la perspectiva de un descanso para recargar baterías para seguir produciendo a un descanso para reconectar con el sentido de todo. Justo. Pero hay una segunda raíz que es igualmente poderosa y que tiene que ver con la historia, con la liberación de Egipto. Eso, la liberación. Precisamente, el Deuteronomio lo dice claro. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí. Entonces, el descanso no es solo un acto de imitación del Dios creador, sino que es un memorial perpetuo de que ya no somos esclavos. Y aquí es donde el catecismo usa una frase que, si la pensamos hoy, es increíblemente radical. ¿Cuál? Llama al descanso sagrado una protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Fíjate qué potente. Wow, eso es fuertísimo. No habla solo de la esclavitud con cadenas en Egipto. Habla de la tiranía del email a las 10 de la noche, de la presión de tener que rendir siempre. El descanso dominical se convierte en un acto de rebelión pacífica, es decir, cada semana. Yo no soy una máquina. Mi valor no está en cuánto produzco. Soy libre. Un momento, porque aquí es donde la cosa se complica un poco. Entiendo perfectamente esta teología del descanso como libertad. Pero luego abrimos el Evangelio y parece que Jesús se dedica a romper las reglas del sábado. Ajá. Los fariseos lo acusan una y otra vez de violar la ley, porque cura enfermos, porque sus discípulos arrancan espigas. Era un provocador, o hay algo más profundo ahí. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que Jesús no viene a anular la ley, sino a darle su verdadero significado. El catecismo es muy claro. Él nunca falta la santidad de este día. Ok. Lo que pasa es que, para su época, la observancia del sábado se había convertido en un laberinto de reglas tan complejas que había asfixiado el espíritu original del mandamiento. Se había vuelto una carga. Es como si hubieran convertido una ley para la libertad en una jaula. Exactamente. Y Jesús viene a abrir la jaula. Cuando dice esa frase revolucionaria, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, lo que está haciendo es poner las cosas en su sitio. Claro. La ley está para servir a la persona, para ayudarla a ser libre y amar, no para oprimirla. Por eso, curar a un enfermo o hacer el bien no puede ser una violación del descanso de Dios. Al contrario, es la máxima expresión de ese descanso, que es amor. Él se revela no como alguien que rompe la ley, sino como el Señor del sábado. Entendido. O sea, Jesús no anula el sábado, lo llena de su significado auténtico. Pero eso me genera una pregunta inevitable. A ver. Si Él es el Señor del sábado, ¿por qué miles de millones de cristianos hoy no guardan el sábado? ¿De dónde sale el domingo como el día central? La respuesta está en el evento que parte la historia en dos, la resurrección. Jesús resucita de entre los muertos el primer día de la semana. Ese evento es tan
tan colosal, tan fundacional para la fe cristiana, que lo cambia todo. Ajá. Si el sábado era el día que cerraba la primera creación, la resurrección en el primer día de la semana inaugura una nueva creación. Es el comienzo de una realidad completamente nueva. Y ahí es donde el catecismo usa un término que suena casi a, no sé, a ciencia ficción, pero es pura teología, el octavo día. Sí, es una idea bellísima y muy antigua en la tradición cristiana. Es como si la semana de 7 días fuera un ciclo completo, ¿cierto? Sí, Y la resurrección inicia un día extra, el octavo, que redefine todo. No es solo el día después del sábado, es el primer día de una era eterna. Simboliza la vida que no tiene fin. Por eso el domingo se convierte en el día del Señor, el primero y el más importante de todos los días para los cristianos. o sea que no es que se haya dicho, bueno, el sábado ya no nos gusta, vamos a cambiarlo por el domingo. No fue un decreto. Para nada. Es que la propia realidad de la resurrección reconfiguró el calendario espiritual. El domingo no anula el sábado, sino que lo lleva a su plenitud. Lo cumple. Exacto. El catecismo dice que realiza plenamente la verdad espiritual del sábado judío. ¿Y cuál era esa verdad? La promesa de un descanso y una liberación definitivos. Pues bien, los cristianos creemos que esa promesa se cumple en Cristo resucitado. Claro. Por eso, San Ignacio de Antioquía, ya en el siglo II, decía que los creyentes ya no viven observando el sábado, sino el día del Señor. Se pasa de observar un día a celebrar a una persona viva. Bueno, bajemos esto a la tierra. ¿Cómo se vive todo esto en la práctica? Porque el catecismo es muy directo sobre lo que llama la obligación del domingo y pone en el centro de todo la participación en la misa. Es el núcleo absoluto, el corazón del día del Señor. El precepto de la Iglesia es claro: participar en la Eucaristía los domingos y fiestas de guardar. Y es importante entender el porqué. A ver, el catecismo llega a decir que faltar deliberadamente a esta obligación es un pecado grave. Y esa es una afirmación muy fuerte. Suena casi intimidante. ¿Cómo se equilibra esa gravedad con la realidad de una vida complicada, donde a veces uno simplemente siente que no puede? ¿Dónde está la línea entre una excusa y una razón seria? Esto nos dejó. Faltar voluntariamente es como decirle: gracias, pero no necesito el sustento que me ofreces para el camino. ¿Visto así? Es un acto que debilita nuestra conexión con Él y con la comunidad. Pero, dicho esto, la Iglesia tiene un profundo sentido común. El propio catecismo menciona que hay razones serias que exclusan, como una enfermedad, el cuidado de bebés o enfermos, o la imposibilidad física de asistir. No es una ley ciega, sino una llamada al amor. Entiendo. La pregunta que uno debe hacerse no es ¿puedo zafarme?, sino ¿realmente amo al Señor lo suficiente como para querer encontrarme con Él y con mis hermanos? Y aún así hay situaciones en las que es imposible. Pienso en alguien en un lugar sin sacerdote o en una situación de persecución. Claro, y la Iglesia también piensa en eso. Si la participación es imposible, se recomienda vivamente dedicar un tiempo a la oración personal o en familia, leer la palabra de Dios. El punto es no dejar que el día pase como uno más. Hay que marcarlo. No aislarse. Hay una cita de San Juan Crisóstomo que el catecismo recoge y que me parece que explica por qué es tan importante la asamblea. Dice algo como: puedes orar en casa, pero no puedes orar igual que en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Esa cita lo resume todo. La Eucaristía Dominical no es un acto privado de devoción. Es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Es un acto comunitario. Es el momento en que nos vemos las caras, nos reconocemos como hermanos con las mismas luchas y esperanzas. En un mundo cada vez más individualista, este acto de reunirnos físicamente para celebrar juntos es profético. Es decir, pertenecemos los unos a los otros y juntos pertenecemos a Cristo. Ok, la misa es el pilar, el momento irrenunciable. Pero el domingo dura 24 horas. ¿Qué pasa después de salir de la iglesia? Me preocupa que para muchos, y me incluyo a veces, el domingo se convierta en el día para hacer las compras, limpiar la casa y preparar la locura del lunes. Sí, es un riesgo real. ¿Cómo se rescata el resto del día de la rutina? Es que el mandamiento no es solo ir a misa, es santificar el día entero. Y eso implica abstenerse de trabajos y actividades que impidan el culto a Dios,
la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia y el conveniente descanso del espíritu y del cuerpo. Santo ocio. Me encanta el concepto, pero me cuesta imaginarlo. No es tirarse en el sofá a ver series, ¿o sí? No exactamente. El santo ocio no es pereza ni simple distracción. Es un tiempo activo para cultivar las dimensiones de la vida que la semana laboral aplasta. La vida familiar, esas conversaciones sin reloj. Claro. La vida cultural, leer un buen libro, escuchar música, pasear por la naturaleza. La vida social, visitar a los amigos, a los abuelos. Y la vida religiosa, un tiempo extra para la oración. Es un descanso que recrea a la persona, que la hace más humana, no que simplemente la adormece. Y me llama mucho la atención la fuerte dimensión social. El catecismo dice que el domingo nos debe llevar a acordarnos de nuestros hermanos que no puedan descansar a causa de la pobreza. Esto saca el mandamiento de lo puramente individual. Totalmente. El domingo nos llama a la caridad activa. No es solo un día para recibir, sino para dar. Y esto puede ser muy concreto. Visitar un anciano que está solo, ayudar en un comedor social, llamar a ese amigo que está pasando un mal momento. Sí. Y hay otro punto social que es un desafío directo a nuestra cultura de consumo. El catecismo nos llama a hacer un esfuerzo común para evitar imponer a otros un trabajo que les impida observar el día del Señor. Eso nos interpela directamente. ¿Es realmente necesario que los centros comerciales estén abiertos el domingo? Es una pregunta incómoda pero necesaria. Mi comodidad de poder comprar cualquier cosa en cualquier momento, ¿justifica que otra persona no pueda descansar con su familia? Es fuerte. Y va más allá porque pide abogar por el reconocimiento legal del domingo como día festivo, no como una imposición religiosa, sino como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Exacto. Un día de descanso compartido fortalece a la sociedad entera, fortalece los lazos familiares, fomenta la cultura, da un respiro colectivo. Una sociedad que no sabe descansar es una sociedad que se enferma, física y espiritualmente. Entonces, si tuviéramos que resumir, el tercer mandamiento es mucho más que una regla. Es una invitación a vivir un día a la semana de una manera radicalmente diferente. Una manera que nos libera, nos conecta con Dios, nos une a nuestra comunidad y nos permite ser más plenamente humanos. Así es celebrar cada semana la nueva creación que Cristo nos regaló con su resurrección. Es el día que nos recuerda quiénes somos de verdad, hijos de Dios, no máquinas de producir. ¿Y hacia dónde vamos? Es el ancla que impide que la semana nos arrastre. Y esto nos deja con una reflexión final, casi un desafío para la vida diaria. Hay una frase en el catecismo que dice que incluso si las circunstancias obligan a trabajar el domingo, este día debe ser vivido como el día de nuestra liberación. Esto plantea una pregunta muy seria para nuestra cultura 24/7. Si el domingo es un principio de liberación, ¿cómo podemos defender y crear pequeños domingos, espacios de descanso sagrado en medio de la semana? ¿Cómo podemos luchar para que el lunes o el martes no olviden la lección del domingo? Que hemos sido creados para la alegría y la comunión, no solo para el trabajo y el consumo.